El cuerpo está ahí. Boca arriba. Quieto. El barro se pega a los zapatos y el aire huele a río podrido, aceite quemado y lluvia vieja. Detrás de una escuela, en el oeste de Londres, un policía mira sin parpadear mientras amanece gris, casi blanco. No hay gritos. Solo pasos húmedos, una bolsa de compras cayendo al suelo, y esa sensación horrible de que alguien ya había hecho esto antes. Y no una vez. La pregunta es otra. ¿Cómo logró moverse tanto tiempo por esas calles sin que nadie lo detuviera? Antes de hablar del asesino, escucha esto. Eran mujeres reales. Con hambre, con deudas, con rutinas pequeñas que hoy duelen demasiado. Hannah, por ejemplo, tenía 30 años y una vida hecha de pensiones baratas, de recalentado y noches largas. No salía a buscar glamour. Salía a sobrevivir. Se movía entre habitaciones con papel tapiz húmedo, cocinas compartidas y calles donde todo se negociaba rápido. Tiempo. Compañía. Silencio. Y aún así, quienes la conocieron decían que siempre encontraba una forma de arreglarse el pelo antes de salir. Como si se negara a desaparecer del todo. Irene tenía 26. Vivaz. Cuidadosa con su ropa incluso en las noches malas. Ellen, 22, venía de Bélgica y todavía hablaba de cambiar de vida, aunque el dinero nunca alcanzaba. Mary, Frances, Bridget. 6 nombres. 6 historias distintas. Y una ciudad que fingía no verlas hasta que ya era tarde. Hay 2 detalles que parecen pequeños, pero no lo son. Primero, varias fueron vistas subiéndose a coches oscuros con hombres tranquilos, casi amables. Segundo, los cuerpos aparecían cerca del mismo corredor feo y frío del Támesis, donde la niebla se pegaba al humo del carbón y todo olía a metal mojado. El miércoles 17 de junio de 1964, esa línea de tiempo empezó de verdad. Esa mañana pálida, cerca de Brentford, alguien encontró a Hannah junto al río. Y lo que parecía una muerte aislada estaba a punto de convertirse en una pesadilla con mapa propio. Pero hay un detalle de esa zona industrial que todavía no encaja. Y cuando encaje, todo cambia. Una mujer aparece junto al río. Meses después, otra cae en un solar. Y de pronto ya no parece un accidente. Parece una firma. El 17 de junio de 1964, a primera hora de la mañana, un trabajador caminaba por una zona embarrada en los límites de Brentford. Cielo blanco sucio. Viento corto. Olor a lodo. Miró una vez. Luego 2. Después fue a buscar a un policía. Será mejor que venga ahora, dijo seco. Hay una mujer allí abajo. Era Hannah. Y al principio nadie activó todas las alarmas. Londres era enorme. Las vidas en los márgenes se perdían fácil entre informes fríos y mesas llenas de papeles. Ese fue el primer error. El más caro. Pasaron semanas. Luego meses. El 8 de noviembre de 1964, a las 10 de la mañana, apareció Irene en Acton, tirada en un solar con escombros mojados y hierbajos pegados a la tierra negra. Undetected se agachó frente a una huella parcial en el barro y murmuró, no es casualidad. No puede serlo. Y aquí es donde todo empieza a apretar. Testigos dijeron que Irene había subido a un coche con un cliente. Nada raro. Nada escandaloso. Un coche. Un hombre tranquilo. Una decisión de segundos. ¿Te suena inocente? No lo era. Pero eso no es lo más perturbador. Espera. Cuando revisaron ambas escenas, vieron lo que al principio nadie quiso ver, mismas zonas feas del oeste, mismo tipo de abandono, mismo perfil de mujeres ignoradas por casi todos. Y aún así, la ciudad siguió funcionando. Los buses pasaban. Los pubs abrían. La niebla bajaba sobre los talleres. Como si nada. Un agente comentó en voz baja, en una sala con humo de cigarro pegado a las cortinas, si esto es un patrón, no va a parar solo. Y tenía razón. Porque unas semanas después apareció un testigo con un dato mínimo. Pequeño. Casi ridículo. Dijo que el coche parecía oscuro y limpio, demasiado limpio para esa zona. Ese detalle iba a perseguir a la investigación durante meses. Pero todavía faltaba la pieza más brutal. La del invierno.
La que ya no dejó dudas. Ella sube a un coche oscuro. No grita. No forcejea. Solo parece cansada. Y esa normalidad es lo más siniestro de todo. El 24 de febrero de 1965, después de una noche húmeda y helada, encontraron a Ellen en un callejón sin salida de Brentford. El pavimento todavía brillaba bajo farolas amarillas. Las paredes devolvían ese olor agrio de humedad vieja y hollín. Horas antes, un testigo la había visto con vida. Subió a un coche oscuro, dijo. No parecía asustada. Solo, cansada. Y ahí se cerró el open loop que venía flotando desde antes. Sí. El coche volvió a aparecer. El mismo patrón. El mismo tipo de hombre que parecía normal a primera vista. Un depredador escondido dentro de la rutina. ¿Te acuerdas del corredor industrial junto al Támesis que te mencioné? Ahora ya sabes por qué importa. Los cuerpos no aparecían al azar. Hammersmith. Chesapeake. Brentford. Acton. Era una media luna de barro, fábricas, chatarra y calles donde un coche podía entrar y salir sin llamar la atención. En una sala de incidentes cargada de humo, un inspector golpeó el mapa con 2 dedos. Miren esto. Las chinchetas formaban una curva cerrada. Trabaja por aquí, vive por aquí o pasa cada día por aquí. Otro respondió, entonces estamos buscando a un hombre invisible. Invisible. Esa palabra da escalofríos. Porque describe perfecto a alguien que encaja demasiado bien. Un trabajador. Un vecino. Alguien que sabe moverse entre turnos, talleres y silencio. Pero eso no es lo peor. Lo peor viene ahora. Entre marzo y abril de 1965 aparecieron Mary, Frances y Bridget. 3 más. Demasiado rápido. Demasiado cerca. Y con cada hallazgo, la policía encontró algo minúsculo, casi absurdo, pegado al cuerpo o a la ropa. No barro. No polvo cualquiera. Eran partículas microscópicas de pintura industrial. No pintura de una casa. No una mancha casual. Hablamos de residuos de pulverización. De un lugar donde se reparan carrocerías, se lijan metales, se usan disolventes y el aire sabe a químico. Aquí es donde la historia se rompe. Porque en lugar de buscar solo a un cliente violento, ahora tenían que buscar a alguien con acceso diario a ese mundo de talleres. Y uno de esos talleres estaba demasiado cerca de todo. Tan cerca que daba miedo. El laboratorio encuentra polvo de pintura. No es una mancha cualquiera. Es una dirección sin número, una pista que apunta a un hombre rodeado de metal y solvente. En 1965, los detectives ya estaban desesperados. Habían hablado con proxenetas, dueños de bares, vigilantes nocturnos, trabajadores de fábricas. Revisaron registros de vehículos. Montaron patrullas encubiertas. Nada cerraba del todo. Y mientras tanto, la prensa convertía cada hallazgo en un espectáculo. Llamadas anónimas. Rumores. Humo. Caos. Entonces los análisis forenses apretaron el cerco. La pintura no era doméstica. Venía de un entorno industrial muy específico. Un complejo cercano al río donde reparaban y pintaban vehículos. Pistolas de pulverización. Suelos cubiertos de polvo químico. Olor fuerte a tiner. Chispas. Metal caliente. Todo cuadraba demasiado. Un investigador le dijo a otro, mirando una lista de empleados, si nuestro hombre trabaja aquí, lo vemos todos los días y no lo sabemos. Esa frase heló la sala. Y sí, aquí se cierra otra pieza. El coche oscuro demasiado limpio ya tenía sentido. Si el asesino estaba ligado a ese mundo, podía mantener un vehículo impecable por fuera y aún así arrastrar rastros invisibles por dentro. Quédate conmigo porque lo que sigue no tiene explicación. Entre esos nombres apareció uno con fuerza, Kenneth Archibald. Operario escocés. Carácter inestable, según varias versiones. Presencia incómoda. Un hombre que encajaba con el entorno y con parte de la evidencia. De pronto, muchos ojos fueron hacia él. Pero el caso seguía sin una prueba final. Sin un testigo directo. Sin ese golpe seco sobre la mesa que dice, fue él. Y entonces llegó el 16 de abril de 1965. El cuerpo de Bridget apareció detrás de una escuela en Acton. Temprano. Cielo tapado.
Barro pegado a los zapatos. Una vecina se acercó con su bolsa de compras. ¿Qué ha pasado ahora? Un agente, agotado, solo respondió, vuelva a casa, señora. Ese ahora lo dice todo. Para entonces, ya sabían que estaban persiguiendo a alguien que conocía el terreno como la palma de su mano. Alguien cómodo. Metódico. Cercano. Y justo cuando parecía que iban a atraparlo, pasó algo que nadie esperaba. Algo que dejó el caso herido para siempre. Hay una llave. Hay un taller. Hay un hombre que ya está en el centro del mapa. Y antes de que puedan cerrarle el paso, desaparece. Octubre de 1965. La presión cae sobre un sospechoso cada vez más fuerte. Ya no es solo intuición. Ya no es solo rumor. Los detectives tienen un entorno que encaja, una ruta que encaja, residuos de pintura que encajan, y un nombre que aparece justo donde más duele. Aquí vuelve todo lo que te sembré antes. El coche oscuro. La media luna del oeste de Londres. El olor a solvente. La pintura industrial. Ese vehículo demasiado limpio. Nada era casual. Kenneth Archibald trabajaba en un ambiente compatible con la evidencia. Sabía moverse por esa zona. Podía entrar y salir de talleres, calles secundarias y corredores industriales sin parecer fuera de lugar. Ese era el monstruo perfecto para esa ciudad, un hombre ordinario. Pero escucha bien lo que pasó después. Antes de que presentaran cargos formales, antes de que el caso llegara a la claridad brutal de un tribunal, Archibald murió en un aparente suicidio por gas. La fecha cambió la historia. De golpe. De forma sucia. Dejó la puerta entreabierta para siempre. Imagínate la escena. Una habitación cerrada. El aire pesado. El zumbido bajo del gas. Y afuera, detectives con semanas de mapas, colillas, informes, barro seco en los zapatos y una pregunta que les iba a arruinar el sueño durante décadas. ¿Acababa de morir el asesino, o solo el mejor sospechoso que tenían? Ese es el verdadero clímax de este caso. No una confesión. No una persecución. No esposa cerrándose. Un vacío. A las 11:47 de la noche de aquel octubre de 1965, según la reconstrucción posterior, la investigación ya estaba peligrosamente cerca de un cierre. Y en ese mismo tramo, el principal sospechoso se les fue de las manos para siempre. Aquí es donde el cold open cobra sentido. Ese cuerpo en el barro detrás de una escuela no era solo otra escena. Era la prueba de que el asesino conocía cada rincón del oeste industrial, cada salida rápida, cada sombra útil. Y por eso fue tan difícil verlo. Porque parecía pertenecer ahí. La ciudad por fin entendió el horror. Pero ya era tarde. El hombre más señalado está muerto. El caso sigue abierto en la cabeza de todos. Y nadie puede decir se resolvió sin tragarse la mitad de la verdad. Después de la muerte de Archibald, la investigación no terminó. Se dobló sobre sí misma. Algunos detectives dijeron, casi sin dudar, que era la pieza que faltaba. Tenía acceso al tipo de pintura. Conocía la zona. Encajaba con el patrón. Para ellos, el rompecabezas estaba armado, aunque faltara una pieza central, la prueba concluyente. Otros no compraron esa certeza. Y aquí viene el dato que mucha gente no espera. A pesar de todo lo que apuntaba hacia él, nunca hubo un cierre judicial. Nunca se sentó frente a un tribunal. Nunca escuchó cargos formales en una sala. Nunca hubo una sentencia. Eso cambia todo. Porque una teoría fuerte no es lo mismo que una verdad probada. La policía revisó a otros hombres. Se exploraron conexiones con el ambiente criminal del oeste londinense. Algunos ex-investigadores defendieron la idea de un solo asesino. Otros sospecharon que había más manos, más silencios, más complicidades. Y con los años, los archivos se enfriaron. Los testigos murieron. Los barrios cambiaron. Donde había chatarra y fábricas, llegaron edificios nuevos y carreteras limpias. Pero el mapa esencial quedó enterrado bajo el asfalto. Y hay algo más. Algo incómodo. Los prejuicios de la época pesaron muchísimo. Estas mujeres no fueron tratadas con la urgencia que merecían desde el primer momento. Eso retrasó conexiones. Enfrió alarmas. Les robó tiempo. A veces, la diferencia entre atrapar a un asesino y perderlo para siempre es exactamente esa, a quien decide escuchar la ciudad. Las 6 víctimas oficialmente atribuidas quedaron unidas para siempre.
No por la prensa. No por un apodo cruel. Por el hecho brutal de que alguien las eligió porque creía que nadie iba a pelear por ellas. Y quizá eso sea lo más oscuro de todo. Al final, lo más perturbador no es solo el asesino. Es el hueco. Ese espacio donde la certeza debería estar y no está. El coche oscuro sigue pasando por esta historia como un fantasma. La pintura industrial también. 2 semillas pequeñas que terminaron oliendo a verdad, pero nunca alcanzaron para cerrar la herida. Y mientras tanto, piensa en esto, ellas ya tenían una vida antes de convertirse en titulares. Hannah arreglándose el pelo antes de salir. Irene cuidando su ropa incluso en una mala noche. Ellen hablando de cambiar de vida. Ya nunca pudieron hacerlo. Si este caso te dejó con preguntas, hay más historias como esta esperándote en el canal.